Buenas a todos, chicos, chicas. Nuevo vídeo, esta vez respondiendo a una pregunta que la verdad me hace especial ilusión porque hay muchísimo mito respecto al tema. Es una pregunta que nos ha hecho un compañero de cómo evitar interferencias entre el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de resistencia. Tengo que decir que yo, durante los años de carrera, siempre me separaron mucho estos dos estilos de entrenamiento, que ahora, por ejemplo, está muy de moda el atleta híbrido, que es el que entrena las dos cosas, ¿no? Como si fuera algo súper mega complicado. No es que sea complicado, pero hay ciertos matices que hay que tener en cuenta. Interferencias puede haber incluso dentro de un entrenamiento propio de fuerza, por una mala programación, y el de resistencia también, ¿vale? Es decir, maladaptaciones no es que sea resistencia contra fuerza, sino que se puede producir estas maladaptaciones por la propia naturaleza de la programación per se de ese entrenamiento, de ese objetivo que la persona tenga. Entonces, a mí en la universidad, como digo, me enseñaron mucho a primero entrenamos la fuerza y luego entrenamos la resistencia. Primero priorizamos los ejercicios de máximo esfuerzo, como podría ser sprints, como podría ser pesado, ¿no? Mover pesos muy elevados, y luego hacer la parte más de ejercicios pues a máxima velocidad igual, pero más de fuerza, resistencia, que estos cajones de desastre no existen para mí. Esto ya hablaremos en otro vídeo, porque entro muy en detalle en el curso de por qué la fuerza máxima, la fuerza resistencia, la fuerza hipertrofia, la fuerza explosiva no existen, ¿vale? Son cajones de desastre inútiles. Pero volviendo a lo que decía antes, siempre lo normal y lo lógico es que el entrenamiento de fuerza, por sus demandas a nivel del sistema nervioso, se tiene que poner antes que el entrenamiento de resistencia, entre otras de las grandes explicaciones que hay. Pero hay ciertos contextos donde depende, como siempre decimos, depende del objetivo que tenga esa persona que tenemos delante, o con nosotros mismos si estamos entrenando, ¿no? A veces también sería interesante hacerlo al revés, o, por ejemplo, un formato que a mí me encanta hablar de él, que es el del CrossFit. De repente llega CrossFit y vale que pueden hacer una parte de fuerza al principio, técnica, halterofilia, pero de repente en un WOD no dejas de mezclar ejercicios de fuerza a altas, bajas repeticiones, gimnásticos, correr, bicicleta. Es decir, hay un componente de endurance, hay un componente de cardio entre medias. Obviamente este estilo de entrenamiento es muy, pero que muy recomendable siempre y cuando se haga bien. Obviamente el CrossFit no es más lesivo que los demás, eso es algo un mito que se debe destruir. Pero este estilo de entrenamiento, si nos fijamos en la hipertrofia, es decir, en estas adaptaciones que nos genera el entrenamiento de fuerza, se van a ver un poco mermadas por esta resistencia, porque es un híbrido. Claro, si tu objetivo es la hipertrofia, si tu objetivo es ser muy fuerte, que ser muy fuerte también es una gran pregunta, ¿no? Para mí Rafa Nadal es muy fuerte, para mí Michael Phelps es muy fuerte en su respectivo deporte, y un futbolista. Pero ¿qué pasa? Que la gente mezcla la fuerza con yo estoy musculado, ¿vale? Soy culturista, ¿no? El mundo de la hipertrofia, que ha sentado las grandes bases del entrenamiento, pero hay que huir un poquito de esa idea y modernizarse un poco. Entonces, a ver, si tú quieres, no hay una secuencia óptima, ¿vale? Pero sí que tengo aquí cosas apuntadas porque no me quiero dejar absolutamente nada, porque es un tema que me apasiona muchísimo. Decir que yo a nivel de entrenamiento de resistencia soy bueno, pero no soy el mejor. A mí se me da muchísimo mejor el entrenamiento de fuerza. Tengo compañeros que se dedican a entrenar a triatletas, a ciclistas, que son muy buenos en eso, y luego la parte de fuerza también saben cómo adaptarla, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú quieres maximizar estas adaptaciones a nivel de fuerza, a nivel de potencia, es decir, hacer la máxima fuerza en el menor tiempo posible, la RFD, que hablamos, que es mucho más correcto que no hablar de potencia, pero para que nos entendamos, si tú quieres priorizar esto, lo mejor es hacerlo cuando tu sistema nervioso, neuromuscular, esté más fresco, ¿ok? Porque si tú primero haces algo de cardio, aunque sea corto, media duración,
a una intensidad que cueste un poco, ¿no? Entonces eso va a generar una fatiga que te puede provocar que a la hora de realizar estos entrenamientos que para el sistema nervioso son más demandantes, pues tu rendimiento baje o tus sensaciones sean muy diferentes a cuando lo haces en fresco. Entonces, si tú lo haces, como comento, la fatiga central y la periférica, si lo haces después de correr o de la bici o del entrenamiento de resistencia, puede influir, bueno, puede no, influye a la hora de reclutar unidades motoras. Estas unidades motoras van a estar ya un poco fritas, entonces no vas a tener tanta capacidad como cuando lo haces en fresco, repito. Si tú lo que quieres es mejorar la resistencia cardiovascular, lo que viene siendo tener una gran adaptación a un número grande de repeticiones, combinación de movimientos en distintos planos, lo que vendría siendo CrossFit, lo que vendría siendo deportes colectivos de contacto, incluso individuales, ¿no? Tenis, lo que sea. El entrenamiento aeróbico ahí puede ir primero o incluso mezclarlo, hacer modo circuito, ¿sí? Pero si tú priorizas esto de forma crónica, es decir, si esto lo mantienes siempre en un tenista, por ejemplo, sí que se puede dar este efecto de interferencia del que tanto se habla, ¿no? Que entonces limite las adaptaciones de fuerza. ¿Esto cómo se puede solucionar? Haciendo sesiones separadas, haciendo sesiones donde el tenista, por ejemplo, el de básquet, el de fútbol, lo que sea, haga sesiones de fuerza, solo de fuerza, sin que haya este aspecto de endurance, de resistencia. ¿Okay? Entonces, puedes hacer sesiones a modo circuito, obviamente son interesantes, pero siempre si están bien contextualizadas y bien justificadas. No porque me apetezca hacer un circuito porque sí, ¿vale? Que esto está muy bien cuando llevamos a niños pequeños, son como esponjas, está muy bien hacer de todo, trabajar en distintas zonas, distintas resistencias, todo, pero cuando estamos hablando de rendimiento, cuando tenemos una persona deportista que está buscando contigo unos objetivos, ahí no puedes decir, hoy me apetece hacer un circuito, que es lo que pasa muchas veces, y hago un circuito, ¿sí? Porque entonces se va a cronificar este efecto interferencia. Como digo, hay que hacer sesiones separadas de solo fuerza, donde el sistema nervioso esté fresco, donde tú puedas apretar más al sistema nervioso. Pues trabajar, por ejemplo, a velocidades de ejecución mucho más lentas, es decir, más peso, ¿no? Aunque la intención del atleta siempre tenga que ser, y siempre lo repito, la máxima velocidad intencional posible, pues el hecho de ir a menor velocidad significa que llevas más peso y el sistema nervioso lo disparas por las nubes. Esto es mejor hacerlo por separado, ¿ok? Entonces, en objetivos mixtos de salud, típico crossfitero, al fin y al cabo, va a ser depende de la prioridad que tú le quieras dar. Si tú, por ejemplo, esa persona su objetivo es mejorar su sentadillo, pues vas a tener que trabajar la fuerza en un bloque principal o dar prioridad a estos bloques de fuerza aislados o un poco separados en el tiempo, no tienen que ser en distintos días, pero en el tiempo, en una misma sesión, para que se desarrollen estas adaptaciones que la persona está buscando. Algo que aquí me ha apuntado también, al fin y al cabo, la fuerza, los niveles de fuerza se hablan mucho, son muy importantes para, como factor de riesgo, evitar prevención de lesiones, ¿no? Que a mí el concepto de prevención de lesiones ya sabéis que no me gusta, ya lo he dicho en algunos vídeos, pero obviamente factor de riesgo, déficit de fuerza, está ahí. Es decir, pero la parte aeróbica, la parte de endurance, también tiene estos beneficios multisistémicos para el organismo y es importante, simplemente como conclusión, es si tú generas un deterioro en el sistema nervioso, una fatiga previa antes de trabajar la fuerza, pues obviamente esa fuerza, esa parte de fuerza se va a ver menguada. ¿Lo puedes hacer de vez en cuando? Sí, sin problema, pero como he dicho antes, contextualizar y si tu objetivo también en un deportista, que hay una creencia aquí de no, es que el deportista, el ciclista, el triatleta tiene que poco peso y muchas repeticiones. No, está demostrado que pueden trabajar pesado. Si podemos cuantificar la velocidad y su fatiga, su carácter de esfuerzo con este encoder, perfecto, pero pueden levantar pesado a menos repeticiones y la fatiga será menor, que esto también podemos hacer otro vídeo. Me van saliendo vídeos siempre que grabo vídeos, ¿no? Me voy apuntando todas estas ideas porque creo que son de interés para todos. Entonces, en líneas generales, priorizar la fuerza antes que la resistencia. Si tu prioridad es la resistencia, pues obviamente vas a tener que priorizar la resistencia y hacer sesiones de fuerza combinadas o separadas con estas sesiones, como he dicho, y si quieres el estímulo equilibrado, como he dicho, de salud, pues estimula ambas vías,
se pueden generar ciertas interferencias, no va a pasar nada porque su objetivo no es el rendimiento deportivo, es la salud, lo importante es moverse, pero es interesante hacer partes donde solo haya endurance o donde solo haya fuerza, más la suma de las dos, ¿ok? Entonces, algo también que me gustaría decir, como he dicho, no hay una única respuesta universal, ¿vale? Como siempre digo, el orden depende del objetivo, 100%, o sea, eso es algo impepinable. Claro, entonces, hablando del ejercicio aeróbico, si es de, sobre todo, si hablamos de larga intensidad, ¿vale? Horas, de una intensidad moderada, una intensidad incluso alta, a niveles de testosterona, a diferencia del trabajo de fuerza, sobre todo, por ejemplo, en hombres en extremidad superior el trabajo de fuerza bien diseñado, los niveles de testosterona, niveles residuales de testosterona aumentan, pero en cambio, con ejercicios de resistencia, estos niveles de testosterona se pueden ver menguados. Por eso también este concepto de interferencia, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Entonces, a nivel de estudios moleculares que me he apuntado aquí, lo que sugieren es que si la fuerza lo haces lo último, predomina estas señales fisiológicas, neurofisiológicas en el cuerpo, y si la resistencia es lo último, lo mismo. Por ejemplo, resistencia sería algo más catabólico, fuerza sería algo más anabólico. Obviamente, la inflamación aguda existe en ambos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el objetivo de la persona va a ser uno u otro, tú vas a tener que saber si hacer un combinado, hacer un antes o un después. Pero lo dicho, fuerza, mayor testosterona, más catabólico a nivel de resistencia, sobre todo si es de larga duración, y anabólico a nivel sobre todo del post de hipertrofia, trabajo de fuerza, fuerza máxima, levantar pesado y demás, ¿sí? Entonces, sí que es verdad que también he leído, que me he apuntado aquí en múltiples artículos, que si queréis os los dejo en la descripción o me los pedís os los paso. Si el objetivo, como he dicho antes, es la resistencia, la parte de resistencia tiene que ir primero, ¿vale? Este orden aeróbico, primero la parte de endurance y luego la parte de fuerza, ¿vale? Es decir, primero uno y después el otro, también genera un entorno hormonal que puede ser anabólico, si no es de mucha larga duración, ¿vale? Es decir, estamos hablando de anabólico, catabólico, por sesión, ¿eh? Acordaros que, obviamente, cuando estamos entrenando estamos gastando una cantidad increíble de energía, ¿vale? Que no quiero que ahora os penséis que estamos entrenando fuerza y es algo anabólico, ¿vale? Que no. Yo hablo de la posesión, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que si tú haces aeróbico a corta, media duración, menos de una hora, intensidad moderada, y luego también haces un trabajo de fuerza, el posesión de esta sesión completa, genera un entorno hormonal también anabólico, es decir, aumento también de testosterona y de otras mioquinas, ¿vale? Y genera el efecto contrario que si lo hiciéramos al revés. Entonces, hay un poco de todo, si os fijáis. También hay que ver, a mí esto me volvió loco en su día, por eso me apasioné y me interesé mucho, porque leía un artículo, me decía una cosa, leía un paper, leía otra cosa. Tal. Al fin y al cabo dije, madre mía, qué cacao. Entonces, a mí lo que me gusta, por ejemplo, es utilizar los HIITs, los High Intensity Interval Training, o los SITs, los Sprint Interval Training, que Adri en su seminario lo explica, Biel, Alfonso, bueno, creo que todos nos metemos un poquito, todos los docentes, Cristian también en su seminario de sistema nervioso autónomo. Entonces, estos tipos de entrenamientos también aumentan, el entrenamiento de fuerza por sí lo hace, ¿no? Pero un aumento de la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa? Que si, a nivel de conclusión práctica, y acabo el vídeo con esto, si entrenas en la misma sesión, muchos artículos dicen que pongas al final la cualidad que quieras priorizar. Y esto destroza todo lo que os he dicho al principio. Porque yo, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a deportistas, entreno a muchos futbolistas y es, ok, primero empezamos con los sprints, luego hacemos un entrenamiento de fuerza y luego hacemos el aeróbico. Eso está correctísimo, ¿vale? Pero hay evidencia científica y por sensaciones que yo he probado con mis jugadores, que yo ahora cada vez, por no decir siempre, lo que hago es un entrenamiento de fuerza y justo al acabar el entrenamiento de fuerza le meto unos sprints. Obviamente el entrenamiento de fuerza no es de hipertrofia, de culturismo, de vamos a matar las piernas, puede estar priorizado en extremidad inferior, pero cuando empecé a probarlo me acuerdo de los primeros feedbacks, porque yo les dije, por favor, dadme un feedback, porque es algo nuevo que estoy probando, que estoy leyendo, que estoy aprendiendo. El feedback era que las sensaciones eran mejor en el sprint.
Esto puede ser por la preactivación, sin llegar a estos niveles de fatiga muy altos, porque yo programo por RPE y también si puedo por velocidad, porque hay algunas máquinas en los gimnasios que lo tienen, y si tienen encoder, pues con encoder, ¿no? Entonces, yo nunca les permito ir más de un 10% de la pérdida de velocidad respecto a la repetición más rápida de la serie, ¿no? Entonces, y eso en todas las series y en todos los ejercicios. Entonces, genero adaptaciones, porque está demostrado que genero adaptaciones sin ir a estos rangos de fatiga de carácter esfuerzo elevados, y luego vamos a estas series de sprints. Entonces, yo priorizo el sprint en este caso, ¿no? Pero como os digo, rompe. No os liéis con esto porque vais a tener que adaptar. Lo que yo recomiendo es no cronificar estos entrenamientos de circuitos, que está muy bien hacerlos, pero priorizar fuerza, resistencia o resistencia, fuerza. Tener en cuenta que si hacéis algo de resistencia de larga durada, como he dicho antes, va a interferir muy mal en el trabajo de fuerza si lo hacéis al final, pero si hacéis algo de duración corta, media, intensidad moderada, no baja, moderada, no hay mucha interferencia, ¿ok? Y si quieres maximizar, como he dicho, sé que me estoy repitiendo, pero es para que tengáis los objetivos y las conclusiones claras. Si queréis maximizar la fuerza o la hipertrofia, pues obviamente, como he dicho, primero haz la resistencia, puedes hacer un HIIT, algo de HIIT corto para aumentar esta hormona de crecimiento, también producir no un estado muy catabólico, porque es de alta intensidad pero muy cortos, ¿vale? Además aumenta tu vasodilatación, o sea, vasoconstricción, vasodilatación, todo un poquito más para luego el pumpeo que se dice en el trabajo de fuerza, que como lo haces al final sea la prioridad, ¿no? Pero evitar el cardio largo, lo he dicho ya, pero evitar el cardio largo si vuestro objetivo final, que lo ponéis al final, es la fuerza, la hipertrofia y demás, ¿sí? Y no lo hagáis tampoco al final, hacer algo, ¿vale? Pero prioritario hacer un HIIT y luego entrenamiento de fuerza. O al revés, ¿vale? Pero HIIT y durada corta, ¿ok? Entonces, si buscas resistencia, pura resistencia, pues obviamente, ¿quieres mejorar en los sprint? Haz sprint. ¿Quieres mejorar en el fútbol? Haz fútbol. Pues si quieres mejorar la resistencia, haz resistencia. Y luego también puedes usar la fuerza como complemento, tanto antes como después. Pero lo que digo, no mezclando, ¿vale? Es decir, esta cronificación del método de circuito es lo que yo veo y por lo que he leído y por mi bagaje, que puede cronificar estas interferencias. Por eso el CrossFit es genial, ¿vale? Pero sí que es verdad que son estilos de deportes donde las interferencias son mucho mayores. Y por eso ya hice un vídeo hace mucho tiempo en mis redes sociales hablando de CrossFit, de el por qué está más que demostrado que si tú haces CrossFit no te puedes poner como los grandes atletas. Los grandes atletas entrenan de una forma muy diferente a los entrenos que se hacen en los boxes. Tú vas ahí por salud, no vas ahí por rendimiento. Entonces es imposible ponerse como se ponen los de élite haciendo lo que se hace, por más que sigas una programación, pero la interferencia va a estar ahí, a no ser que lo lleves como un atleta élite, que por cierto no te lo recomiendo. El alto rendimiento no es salud, chicos. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, sentido común. Sentido común, ¿el concepto de interferencia está bien? Sí. ¿Hay que hacerlo todo en un orden concreto? No, porque va a ser dependiendo del contexto y los objetivos que tengas con la persona. Espero que os haya servido el vídeo, compartir si os ha molado, darle un like, suscribiros, lo que queráis, ¿vale? Ahora ya estoy a modo youtuber, parezco ya un poquito influencer, y nada, simplemente quiero... Tengo ya la boca seca, este hocico también se seca a veces. Quiero comentaros que seguiremos colgando 2-3 vídeos a la semana, contestando preguntas. En Instagram siempre damos oportunidad a hacer un buzoncito para que podáis hacer vuestras preguntas y os contestaré yo, o si necesito ayuda a alguno de los profesores, docentes que tenemos en Get Formaciones, que somos 12 profesores, entrenadores, fisios, osteópatas, optometristas, redactadores, médicos, todo, ¿vale? Entonces, si yo necesito ayuda, obviamente pediré una pequeña colaboración, o al menos que me expliquen un poquito para yo resumíroslo, ¿sí? Entonces, espero que os haya gustado, como digo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.